nos ratificamos en que los problemas coyunturales que atraviesa el país, unos concurrentes por factores externos que todos conocemos, la caída de los precios internacionales, pero otros también muy importantes, como los externos, como son factores internos, la desidia, el poco dinamismo para promover inversiones, proyectos importantes como el gasoducto del sur, el ducto de Capincea. No, se acaba de postergar el gasoducto del sur hasta febrero del próximo año. Entonces, ¿no? Eso han hecho que estemos en esta situación de una turbulencia de la que vamos a salir. Entonces, no olvides que el contexto de hace 15 días también era un primer ministro confrontacional que había expresado de que él iba a hablar con la oposición constructiva y no con los fujimoristas y los apristas. Entonces, creo que luego el gobierno ha recapacitado, el primer ministro plantea un diálogo, pero este es un diálogo por el Perú. O sea... ¿Pero en qué ha recapacitado? ¿Cuál es la diferencia, o en qué difiere la posición del primer ministro de la de ahora, de hace 5 días? En primer lugar, porque nosotros, evidentemente, que como oposición podemos cuestionar su actuación, pero tácitamente el presidente, el jefe de Estado lo ha ratificado, ¿no? Lo ha ratificado, entonces yo creo que no podemos caer en la necedad. El 20 de junio nosotros, el presidente García convocó a sus exministros apristas y no apristas que colaboraron con el gobierno, y se elaboraron 3 ejes temáticos muy importantes en tema de crecimiento, en tema de educación pública y en tema de seguridad. Y las anunció al país y las entregamos al gobierno y nos ningunearon. Entonces, pero si ahora hay la voluntad de ir a un diálogo donde podamos nosotros, en base a nuestra experiencia que hemos tenido en el gobierno, alcanzar algunas propuestas como lo hemos ratificado el día martes, y hemos ofrecido el concurso de técnicos, no para que sean ministros, para que ganen un salario como lo ha dicho el presidente Alan García. Yo creo que este es un tema por el país. Cualquier diferencia de carácter político, partidario que pueda haber, quede enervado ante un interés superior que es el país. Bueno, a mí me parece encomiable esta actitud del APRA, me parece que ponen por delante los intereses del país, pero yo sí quiero hacer algunas acotaciones que han dado lugar a mi columna la vez pasada, que es sobre qué debe ser el diálogo. O sea, a ver, una cosa es el diálogo, que me parece que siempre debe haber en una democracia, es parte de la misma, el juego político, la conversación. Pero yo creo que el Perú está esperando concertación de la clase política. Y si nos atacamos ese punto, se ha hablado, por ejemplo, del tema económico. Efectivamente hay una desaceleración, el ministro de Economía y el presidente de repente no han tenido frases muy felices en los últimos días, han acelerado la desconfianza, que es justamente lo que menos se necesitaba. Pero también es cierto que a nivel de decisiones económicas congresista, no hay mucho que conversar. O sea, hay mucho por hacer, hay muchas decisiones por tomar, hay muchas trabas por desatar, pero concertar nada. O sea, nadie va a estar en desacuerdo que mañana se apuren las concesiones que están aún aguantaditas o lentas en Proinversión o en los gobiernos regionales. Quizás le propongo o le sugiero el debate y la concertación debería ser sobre otro tipo de temas que sí requieren de acuerdo político para avanzar. Por ejemplo, la ley de la reforma en la salud en el Perú, la reforma en la educación, la ley Servir, por ejemplo, que para su implementación requieren de voluntad política y de respaldo de la clase política para llevar adelante, producto que hay una serie de intereses contrapuestos. ¿No debería enfocarse por ahí la concertación? Bueno, vamos precisando. De lo que ha hablado el gobierno de diálogo, y las fuerzas democráticas de oposición no pueden ser renuentes al diálogo. Nosotros tenemos claro que el señor Humala... Como gesto, digamos. Claro, el señor Humala, el país lo eligió para gobernar. A nosotros nos eligieron para hacer hoy una oposición constructiva. Nosotros tenemos el peso de haber gobernado el país los 5 años pasados y hemos dejado todos los indicadores en un país en crecimiento, optimista. Hemos derrotado 20 puntos la pobreza monetaria, la desnutrición crónica infantil, la pobreza extrema. Entonces, cuando vemos que la velocidad del crecimiento de la economía, que es la que impulsa inversiones, genera empleo, derrota la pobreza, se comienza a detener y ya no comenzamos a crecer a niveles de 8% con promedio que hemos crecido el quinquenio pasado, y vemos
que hay un cierto escepticismo del propio gobierno que hace que se dé un mensaje perturbador a los agentes sociales y económicos. Creo que es responsabilidad de las fuerzas políticas, especialmente las que hemos gobernado el país, para comprometer nuestro concurso sin ninguna condición. Hoy día el presidente García ha sido muy claro, no queremos puestos públicos, menos asalariados. Lo único o sea, ¿qué va a consistir? ¿Consejos? ¿Asesoría? No, ahí tenemos ya un conjunto de propuestas condensadas en este documento que lo hemos vuelto a ingresar a Palacio de Gobierno el martes. Y yo he conversado como presidente de la Dirección Nacional del APRA y también como ex primer ministro con valiosos profesionales que no son militantes del partido, que son profesionales muy prestigiados en el país y en el mundo entero, como Luis Carranza, como Mercedes Arauz, que está en México en el Banco Interamericano de Desarrollo. Digamos, en buena cuenta es poner a disposición el equipo técnico del gobierno aprista al actual. Exactamente. Más que el APRA propiamente, digamos. Yo creo que más que acuerdo político, ¿por qué? ¿Acaso estamos en contra del crecimiento de la economía? Evidentemente. ¿no? Hoy día, Enrique Cornejo desarrolló un poco los temas en materia de crecimiento. Yo creo que no hay que descubrir la pólvora ni tener el complejo de Adán. Acá lo que pasa, lo que falta es adelantar algunas inversiones. Por ejemplo, fíjate, en el tema de la línea 2 del tren eléctrico. Te cayó. Hay dos años todavía que están camino a la factibilidad. Solo por el prurito de querer hacer un mecanismo de contratación diferente al que hemos hecho en la segunda etapa de la línea 1. Entonces, yo creo que si se adelantan inversiones, como lo han planteado hoy día los técnicos del partido, se adelantan inversiones, se reestimula la inversión pública, se genera confianza en los agentes económicos. Es eso, ¿no? Entonces, el gobierno y el país tienen que tener claro que nosotros tenemos la convicción que este es el camino correcto por el que el país va a llegar en el mediano plazo a la prosperidad. Yo coincido con usted en el sentido de que, digamos, más que apretar un botón es pisar el acelerador en muchas cosas que están detenidas y de repente obviar algunos trámites innecesarios como paso previo a lo mismo. Pero yo me refería a que, aprovechando que ya hay esta vocación de concertación a nivel de nuestra clase política... De diálogo. Que digamos que es un hecho, dicho sea de paso, lamentablemente inédito en el Perú, porque muy pocas veces hay esta vocación de desprendimiento, de apoyar al Perú. Hay cosas que sí están esperando acuerdos políticos claves para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Por ejemplo, la reforma del Estado. Por eso yo le ponía el tema de la ley Servir. Por ejemplo, la reforma de la salud. Por ejemplo, las reformas constitucionales con el Cesta Velázquez Jequén, que requieren, digamos, ¿por qué se lo digo? Porque lo hemos conversado en otro programa. Porque lamentablemente si ese tipo de debate entra al Congreso de la República, es muy difícil que se pongan de acuerdo. Es que lo que hay que hacer, también hay que analizar y poner en funcionamiento este ámbito, de este espacio más amplio, porque yo no solamente creo que debe ser un acuerdo político el tema de la reforma en el Estado, sino también de instituciones. Es el acuerdo nacional. El lunes va a haber una reunión por temas de seguridad. Y yo creo que, ahora que está Javier Higuíñez, yo creo que si hay que llegar a acuerdos políticos sobre reforma de la salud, sobre mejorar la educación, está el acuerdo nacional, están las políticas construidas ahí en el acuerdo nacional. Pero con el primer ministro, creo que el tema es un diálogo para ver cómo de repente estas sugerencias, acompañadas de la opinión de los técnicos en las materias que nosotros hemos planteado, pueden ayudar a que el gobierno pueda relanzar. Un diálogo macro, digamos, para luego aterrizar a cosas sectoriales. Eso es lo que ustedes están planteando. Por supuesto, pero no nos vas a ver a nosotros pues conspirando contra el modelo de desarrollo, contra las inversiones. No, pues sería ir en contra de lo que ustedes mismos han hecho. Por supuesto, ¿no? Que sí. Entonces, yo creo que la declaración categórica hoy del expresidente García, hay que dejarnos de adjetivos, de confrontación. El Perú quiere ver, por lo menos, a su clase política, la que ha gobernado el país. Nosotros sabemos, no hemos leído un libro, sabemos de la complejidad de lo que es manejar el Estado. O sea, cuando uno ingresa al gobierno, uno tiene que tener las cosas muy claras y creo que por eso es los resultados que Alan García muestra después de este segundo gobierno, derrotar 20 puntos la pobreza, dejar el crecimiento a pesar de los efectos perniciosos de la crisis financiera internacional del 2008-2009, del terremoto de Pisco. Hemos dejado al país con niveles de crecimiento y liderando el crecimiento en América Latina. Entonces, lo que sucede ahora es que quienes gobiernan tienen que dedicarse a gobernar y no a confrontar. Eso hay que dejarlo para... Ahora, más allá de eso, ¿usted sigue considerando ya como un análisis propio que este gabinete requiere ser renovado?
para darle aire, independientemente de las personas. Por supuesto que lo hemos dicho, pero tampoco vamos a ser necios. Para poner eso como condición. Para ser necios y decir, oye, no vamos al diálogo si el presidente de la República no cambia al primer ministro. ¿Acaso no es una prerrogativa estrictamente constitucional del presidente, del jefe del Estado? Entonces, la oposición siempre reclamará un relevo de ministros, interpelará, censurará, pero es el jefe de Estado el que tiene esta atribución constitucional. De tal manera que el que tiene que asumir la responsabilidad de los costos políticos es el jefe de Estado. Pero cuando se nos convoca al diálogo para temas así, temáticos como el de el crecimiento, evidentemente no podemos negar nuestro concurso, a pesar que hasta ahora todavía no hemos sido notificados oficialmente para esta reunión, no tenemos la agenda temática. ¿No los ha llamado todavía Jiménez? Todavía, creo, he escuchado hoy día su declaración, que primero se va a reunir con el PPC y luego con Perú Posible, y ya llegará esa reunión, pero yo creo que nosotros los apristas... Usted tampoco lo van a llamar a Jiménez como pidió el presidente, ¿no? No podemos negar... ¿No lo van a llamar por teléfono a Jiménez? Mira, yo creo que ya no podemos caer en este escenario de las confrontaciones, de las llamadas telefónicas. Hoy día Alan García ha dicho algo categórico. Se trata del país, porque si se cae el crecimiento y se caen las inversiones, se cae el empleo. El desempleo, todos, ¿no? El desempleo ha aumentado. Entonces, ¿a quién afectamos? A nuestros representados, a los más pobres, a los peruanos. Entonces yo creo que los políticos no podemos caer en ese juego perverso de privilegiar la confrontación a alcanzar sugerencias y a estimular políticas que impulsen el crecimiento, las inversiones que generan empleo. Ahora, así como ustedes han, entiendo, planteado, digamos, mostrado esta flexibilidad en atender esa convocatoria, me imagino también esperan que del gobierno, de alguna manera, los ataques o los agravios, por lo menos, de alguna manera se modifiquen, o no esperan nada. Mario, usted nos ha dicho que ponemos condiciones del diálogo para que paren las investigaciones. Exacto, para que paren el tema de la megacomisión con Alan García. Los diarios vinculados al gobierno dicen, sí, quieren poner ministros. No. ¿Usted no tiene ningún problema que la megacomisión siga haciendo su trabajo y se siga investigando los casos, además, los casos de corrupción? No queremos pecar de soberbia y vanidad. ¿Qué podemos hacer con una comisión o una comisión en la que no tenemos representantes que están investigando lo que ellos quieren y como quieren? En segundo, no olvides que de la oposición somos la bancada más pequeña. Entonces, a veces algunos miembros del gobierno peyorativamente tratan de relativizar el ofrecimiento de buena fe que tenemos de nuestro concurso para aportar alguna idea, alguna experiencia, para ver de qué manera retomamos la velocidad con la que ha venido creciendo la economía del país y el entusiasmo que hemos generado los peruanos. Pero nos parece que ante este ambiente generado por el propio jefe de Estado y el ministro de Economía, de que viene la época de las vacas flacas, donde el impacto es la extensión de los agentes económicos. El frenazo, ¿no? Entonces tú has visto cómo se ha disparado el dólar. Entonces yo creo que sería poco serio y irresponsable que un partido que acaba de gobernar esos años del país diga, no vamos R con R si es que no cambian al primer ministro. El presidente lo ha ratificado. Entonces yo creo que si quieren dialogar, ahí estaremos nosotros porque somos un partido democrático. Pero repito, o sea, ustedes van a permitir que las investigaciones en caso de corrupción continúen, se llegue hasta el... Hay un error, Mario, de interpretación. Mira, elementos claves. Esa es una comisión política, la megacomisión, donde se hacen investigaciones a funcionarios que no tienen el derecho a defenderse. No estamos nosotros para defender el gobierno. Entonces, cuando salimos y defendemos y decimos, no es verdad lo que ustedes están diciendo, es el derecho de defensa que tiene todo ciudadano en cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros, en su momento, cuando ese informe llega al Pleno, daremos los argumentos y vamos a destruir cada uno de esos cargos infundados que se construyen. Pero eso corre en cuerda separada. No vamos a hablar nada de eso.